Desciende al cráter del Jökull de Snæfell, que la sombra del Scartaris acaricia ante de las calendas de Julio, viajero audaz. Desde sus primeras páginas nos atrapa con el misterio que ocultan las runas de un viejo manuscrito. Los intentos del profesor Lidenbrock y su sobrino por desentrañar el enigma, los fracasos y al fin un golpe de suerte descubre ante los asombrados ojos de la pareja la ruta al mismo corazón del globo terráqueo. En un lugar de la Mancha de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá adiós. Viaje al centro de la Tierra es la primera novela de Julio Verne que tuvimos la oportunidad de leer, aun cuando cronológicamente sería la tercera escrita por el autor. La primera de todas, París en el siglo XX, sería paradójicamente la última en ser publicada en 1994. La suerte de ser la primera en salir de las prensas de la imprenta le correspondió a 5 semanas en globo en 1863, con la que inicia la serie de viajes extraordinarios. Es precisamente 5 semanas en globo, donde dos personajes muy interesantes, que al final se les va a unir otro, van a dar ese recorrido por África, algo que la sociedad científica de Inglaterra va a estar pidiendo y van a estar luchando, porque en ese momento pues los hombres estaban, sobre todo los científicos, estaban queriendo descubrirlo todo. Vamos a desentrañarlo todo y va a ser Ferguson el personaje que va a dar ese recorrido en globo con su amigo escocés Kennedy. Sobre Verne se han escrito innumerables leyendas que llegan a fabular sobre la fuga del hogar cuando solo contaba con 11 años para enrolarse de grumete en un barco con destino a la India. Del padre, el severo abogado Pierre Verne, que interrumpe con los sueños del improvisado marino y lo hace retornar a casa. Pero estas son solo leyendas. Lo cierto es que el futuro escritor fue educado en el Liceo de Dantes y destinado al estudio de la carrera de leyes, la que logró terminar sin que el soplo de alguna aventura afectara su pacífica existencia. Julio Verne es el escritor que nació un 8 de febrero de 1828 y es una curiosidad esa cantidad de 8 en su nombre, porque realmente fue un hombre que a través del tiempo nos ha demostrado su inteligencia, su veracidad, esa inteligencia que tuvo para ir buscando en cada novela y describiéndonos en cada novela caracteres humanos tan fuertes que son personajes que vivimos lo que hemos leído su obra. En cada una de ellas va contándonos y va demostrándonos cómo somos capaces de sobrevivir porque somos inteligentes, porque hemos estudiado, porque tenemos una característica determinada, y esos personajes nos van quedando en nuestro subconsciente a lo largo de toda nuestra vida. El futuro abogado se siente más atraído por el mundo de la maquinaria, la industria, la geografía y la literatura que el de los bufetes. A los 17 años escribe sus primeros dramas en versos, seducido por su compatriota Víctor Hugo, melodramas, comedias. Pero el mundo de la escena le resulta estrecho a este soñador empedernido. Él mismo es un personaje de ficción guiado por su pasión por la ciencia y los viajes. Los jóvenes deben adentrarse a leer a Julio Verne, aunque ya estamos viviendo las cosas que él escribió, un hombre que sentó las bases del surrealismo, de esa vanguardia que en el siglo XX pues, nos hizo vivir momentos especiales. Sin embargo, Julio Verne, a través de sus novelas y de sus personajes, fue marcando cómo debía de ser cada uno de ellos. ¿Dónde estábamos? ¿Qué extraña fuerza nos llevaba? Sentía, o mejor dicho, me lo figuraba, que el aparato se hundía en las capas más profundas del mar. Obsesionábanme violentas pesadillas. En aquellos misteriosos asilos entreveía todo un mundo de animales desconocidos, de los que el barco submarino parecía ser un congénere, puesto que vivía, se movía y era formidable como ellos. Un visionario, especie de profeta científico, pero sin arrastrar toda la carga de horror y fatalismo de las obras de Nostradamus y Herbert Hewells. Es reconocido como el padre de la ciencia ficción. Sus predicciones tienen que ver con el pensamiento,
la tecnología y la ciencia como frutos propios del hombre por dominar las fuerzas de la naturaleza. Convencido de que los desarrollos dentro de la geografía y la ciencia no son patrimonio de grupo alguno, sino que pertenecen a toda la humanidad. Ahí está esa trilogía de novelas que me gustaría hablar sobre la isla misteriosa, porque va a cerrar una etapa donde va a escribir 3 novelas que van a ser precisamente el Capitán Grant, los hijos del Capitán Grant, y va a continuar con 20.000 leguas de viaje submarino. Y aquí en la isla misteriosa nos va a llevar a través de 5 personajes que van a evadirse de una prisión en un globo y van a llegar a esa isla donde no hay nadie, donde no hay nada, y sin embargo la capacidad intelectual de cada uno de ellos, su profesionalidad, los va a llevar a que hagan una nueva vida en esa isla, que la hagan vivible, que la hagan habitable y que de una forma u otra vayan descubriendo cómo hacer las cosas. Si hay que mover una corriente, la van a mover; si hay que hacer agua, la van a hacer; si hay que hacer utensilios, estos hombres van a ser capaces de hacerlo en cada uno de sus momentos. 1863 es el año del despegue, 5 semanas en globo. Inicia la saga de los viajes con un intrépido Samuel Ferguson que pretende atravesar el continente africano en un globo. El éxito lo lleva a continuar la serie y aparecen sucesivamente Viaje al centro de la Tierra a la Luna y la más extraordinaria de todas, 20.000 leguas de viaje submarino con el Capitán Nemo, quizás el más emblemático de sus personajes. En 20.000 leguas de viaje submarino nos descubrió a ese Capitán Nemo con el que todos soñamos ser. ¿Quién no quiere ser el Capitán Nemo y tener un submarino con esa capacidad tan grande que todavía estamos viendo un dibujo animado que se llama Buscando a Nemo, que estamos viendo películas de ciencia ficción donde los personajes van a tener al Capitán Nemo, quien va a mover ese submarino a todos esos superhéroes que otros escritores han hecho? Determinante en la carrera del escritor serían sus contactos con el editor Louis Jules Hetzel, quien se arriesgaría a publicar 5 semanas en globo, aun cuando 15 de sus colegas la habían rechazado. Hetzel poseía un gran olfato y condicionó la firma de un contrato de exclusividad con Verne por un espacio de 20 años. La dupla editor-autor descubrió el filón que representaban estas especies de bestsellers científicos en el gran público. La imaginación razonaba, como alguien lo definiera. Sorprendió al público con sus invenciones y viajes. No solo viajó a las profundidades marinas a bordo del Nautilus, fue el primero en conquistar el Polo Norte con su capitán Hatteras, 40 años antes que la primera expedición lo hiciera. Arribó a la superficie lunar en una cápsula, el Columbia, remedo de lo que serían las futuras naves espaciales, sino que profetizó cuál sería el lugar donde despegaría la nave Apolo 11 en su trayectoria a la Luna. Barbicane, Miguel Ardan y Nicholl son 3 personajes que van a ir de la Tierra a la Luna. Un sueño de todos los humanos de querer ir a la Luna, y en ese momento de los años 1800 algo imposible. Sin embargo, Julio Verne se va a inventar un proyectil que a través de un club pues van a querer hacer este viaje, y estos 3 hombres, que si bien sus nombres a lo mejor no nos dicen nada, sin embargo, Miguel Ardan va a estar basada toda su psicología, todas las características de este personaje en un amigo personal que era Nadar, de Julio Verne. Y Barbicane pues está influenciado en un presidente americano, y es que eso tienen los personajes de Julio Verne, que todos tienen una similitud con algo de la realidad, y lo vamos a encontrar si lo estudiamos y si lo leemos buscando en lo que sucedía a su alrededor en ese momento histórico. Existen 3 etapas bien definidas en la escritura de Verne. La primera de ellas explota el filón que representan los descubrimientos científicos y el uso de tecnologías futuristas por el hombre, y que hizo soñar a los lectores del siglo decimonónico con submarinos,
cohetes, naves aéreas, el uso de la energía eléctrica. La segunda, donde expone el mundo interior de sus personajes y las relaciones personales. Y una tercera, donde denuncia los peligros del uso de la tecnología por aquellos que la quieran con fines destructivos, con el objetivo de esclavizar a la humanidad. Tenemos que acercarnos a esa psicología de los personajes que nos está regalando Julio Verne, porque en ellos vamos a encontrar una nueva forma de hablar, una nueva forma de hacer. Y es interesante cómo termina en algún momento en una conversación Kennedy diciendo: será tal vez una época bien desdichada, aquella en que la industria lo absorba todo en su provecho. A fuerza de inventar máquinas, los hombres se harán devorar por ellas. Yo me he figurado siempre que el último día del mundo será aquel en que alguna inmensa caldera calentada a miles de millones de atmósferas haga saltar nuestro globo. En 1800 ya estaba previendo Julio Verne que podíamos, en toda esa ansia de buscar, de hacer y de inventar, también hay un peligro en eso. Verne llegó como un adelantado en el universo de la ciencia. Vaticinaría una tecnología futurista que estaba lejos del alcance de los hombres de su tiempo y que solo llegaría a conocerse en el siglo XX. Incluso, algunas de sus invenciones solo se materializarían bien avanzada la pasada centuria. Fue capaz de describir los efectos de los misiles nucleares en Ante la Bandera, la aparición de los tanques de guerra en La Casa de Vapor. Imagina una máquina que vuela con todas las características de un helicóptero en Dueño del Mundo. Su primera obra, París del siglo XX, muestra la computadora, y una de sus últimas novelas, La isla con hélice, logra la conexión del mundo a través de una amplia red en la que se transmiten imágenes, datos, voces. ¿Qué más parecido al Internet que solo se ha popularizado en el siglo XXI? Cabe entonces preguntarse cómo definir a este genio capaz de tales invenciones. ¿Visionario o profeta? Verne no es solo la poesía de las máquinas. Cada obra suya es un canto a la voluntad, el valor, el optimismo, el estudio y la búsqueda del conocimiento. Sus personajes se erigen como auténticos paradigmas del género de aventuras. Forjados en la lucha contra las adversidades, emprenden sus hazañas.